¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Click Cultural, este programa en el que hacemos una revisión de lo mejor de la cartelera artística y cultural de la universidad con muchos de sus protagonistas principales. El día de hoy tendremos el gusto de conducir este programa Paula Morán y su servidor Gerardo Kleinburg. Hola, Paula, ¿cómo estás? Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Cuéntanos qué hay hoy. Pues hoy hay un programa muy histórico. Vamos a hablar de los 50 años del Museo Universitario del Chopo. Viene Sol Enaros, su directora. También platicaremos de los 55 años del taller coreográfico de la UNAM que fundó Gloria Contreras. Viene Irena Marcano, la directora artística, y hablaremos de la convocatoria del premio José Rovirosa que lanza Filmoteca. Padrísimo. Pues ya saben, a divertirse y aprender aquí en Click Cultural. Comenzamos. Arrancamos Click Cultural con Sol Enaro, curadora, gestora e historiadora. Sol, qué gusto tenerte aquí. Igualmente. Para hablar además de los 50 años del Museo Universitario del Chopo. Bienvenida. Muchísimas gracias. Hagamos un poco de memoria. Busquemos en tu serie de historiadora y cuéntanos un poco cómo nace el Museo Universitario del Chopo. Pues fíjate, Paula, que es una ocasión increíble, la verdad, porque tener la oportunidad de narrar de alguna manera 50 años de existencia de una dependencia universitaria, pues es un lujo y es una responsabilidad también muy grande. Como tú sabes, pues es toda una proeza, ¿no? Arquitectónica y museológica El en Palacio México. de Cristal de Exacto. 1851. O sea, viene esta estructura de Alemania, no hay un deseo, digamos, de traerse esa estructura de hierro, comprar los derechos para volverla a ensamblar en la Ciudad de México, ¿no? En esta promesa también moderna y de crecimiento. Y se inaugura primero como pabellón japonés, ¿no? Como que en este espíritu muy del siglo XIX, ¿no? De las grandes ferias internacionales y demás. No prospera en realidad como palacio, digamos, o como recinto para pabellones. Y después se convierte en 1913 en el Museo Nacional de Historia Natural, que sí es, yo creo que una de las instancias museológicas pues, que más tiene instalada una parte todavía de la comunidad, ¿no? Que le tocó visitar ese museo, ¿no? Después el museo queda en un abandono, ¿no? Un tiempo, unos años, hasta que en los años 70, bajo la ley de patrimonio, la UNAM vuelve, digamos, como a recuperarlo, ¿no? Con esta vocación que tiene la UNAM, además de conservación del patrimonio. Y 1975 es un año muy importante. Sí, efectivamente, porque entre muchas otras cosas es el Año Internacional de la Mujer, ¿no? Entonces, es muy sintomático también ahora reconocer, digamos, como mirando hacia atrás en la historia, pues que en ese mismo año se inauguró este museo, claro, que además, visto 50 años después, pues sigue siendo una casa pues para las libertades sexogenéricas, ¿no? Entonces sí, efectivamente en el 75 su primera coordinadora fue Elena Urrutia, la doctora Elena Urrutia, que ha sido muy interesante como recordar la agencia de la doctora Urrutia, pues porque ella, como tú sabes, desarrolló pues todo un programa de estudios de género pues que ha tenido mucha reverberación. Y que todavía existe, ¿no? En el Colegio de México. Y ahora, Sol, tú siempre dices que es un centro cultural trasvestido de museo, más o menos así. ¿Cómo abre esta exposición que vas a arrancar en agosto para inaugurar los festejos? Un árbol que se convirtió en un bosque. Sí, es que el Chopo era un árbol, literalmente, ¿no? En algún momento cuando cambia la nomenclatura de la colonia, se le cambia el nombre al que tiene actualmente, pero fue muy lindo como de alguna manera rememorar ese primer nombre y al árbol, ¿no? El árbol y entonces también pues al bosque de todas las experiencias y todos los proyectos que ese museo ha inoculado, albergado, abrazado y defendido a lo largo de tanto tiempo. Entonces, claro, ahora que nos preguntábamos por la exposición, lo que hicimos fue una especie de ejercicio a través de modelos museológicos. Hay una antesala que va a hablar del Museo de Historia Natural, porque nos parecía importante hacer ese guiño. Hay una parte que está dedicada al acervo artístico del museo, a la colección, y que de alguna manera evoca una especie de salón del siglo XIX, ¿no? Y vamos a salir por un centro de documentación.
que ha sido uno de los proyectos también pues, más importantes del Museo Universitario del Chopo. Y salir por el centro de documentación para nosotros era dar un guiño a nuestros visitantes, a nuestras comunidades, de que lo que vieron es una manera de narrar esa historia, pero que si te acercas a los archivos, en realidad hay muchas otras maneras de contarla, ¿no? Entonces van a tener una oportunidad realmente única, pues de ver mucho material documental de la historia de los diferentes momentos de ese museo, desde la Semana Cultural Lésbica Gay, hoy FIT, o también del emblemático Tianguis del Chopo, entre muchas otras agencias que han tenido lugar. ¿Cuándo arranca y dónde podemos encontrar toda la información? Invitar a las y los visitantes del Chopo, a la comunidad universitaria también a que te visiten. El programa va a ser muy rico, ¿no? Digo, la exposición es uno de los componentes principales, pero si entran en la página del museo www.chopo.unam.mx o si siguen nuestras redes sociales, van a poder seguir desde el 21 de agosto hasta el 7 de diciembre la diversidad de componentes que vamos a tener celebratorios. Va a haber muchos conciertos, va a estar Astrid Haddad, Liliana Felipe, entre otras sorpresas, va a haber artes vivas también vinculadas a la memoria del museo, vamos a tener proyectos para infancias, vamos a renombrar algunas de nuestras salas, en fin, va a haber muchas sorpresas que evidentemente están pensadas pues para homenajear la memoria del museo, pero también para seducir a todas nuestras comunidades. Pues fantástico, para celebrar 50 años tendremos una diversidad que hace gala de lo que ha hecho el museo en estos 50 años, ¿no? Muchas gracias en este medio siglo. Muchísimas gracias. Gracias. A ti. Y ahora sí, nos vamos a Enfoco con Emma Dip, a que nos presente el Centro Universitario de Teatro. Mira, lo primero es que yo me enfrento a un enorme desafío y una enorme responsabilidad. Yo me formé aquí como actriz y como secretaria académica y ahora como directora. Es un enorme reto porque ahora en el contexto actual tenemos diferentes ofertas en donde los alumnos egresados, donde ya los egresados, los actores y actrices, se enfrentan a un trabajo actoral. Y en eso estamos, ahorita estamos en una profunda revisión de la oferta académica que estamos haciendo a los alumnos. ¿Qué contenidos, en qué áreas, cómo lo realizamos, cómo lo llevamos a cabo? Y sobre todo la dimensión y la importancia del arte presencial, que significa que un actor se enfrenta en un escenario, en una experiencia viva con el público. Es distinto a todo lo demás. Y el teatro da las bases para todo lo demás, desde mi punto de vista. O sea, para un actor que se enfrenta al teatro, que lo reconoce como su espacio vital, como su espacio originario, puede enfrentarse a otro tipo de experiencias actorales. El CUT ha tenido diferentes etapas. Se fundó el 18 de junio de 1962 con el maestro Héctor Azar. Tuvo una siguiente etapa con el maestro Héctor Mendoza en 1972 y a partir de ahí más o menos se ha ido perfilando a lo que tenemos ahora, que es una licenciatura. Pero siempre ha tenido una formación muy consistente por el grupo de maestros, que lo que nos ha caracterizado fundamentalmente es que estamos en activo. Y eso permite tener una presencia y un desarrollo en el teatro, fundamentalmente en el teatro, que nos permite compartir con los alumnos. La preparación de los alumnos para que puedan construir, que puedan edificar con toda la complejidad que esto implica un personaje en una ficción, es fundamental. Creo que es la base. Amigas, amigos, seguimos aquí en Click Cultural y ahora tendremos la oportunidad de platicar con Dafne Herrera, alumna del ENAC, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Dafne, bienvenida. Hoy estamos aquí contigo y nos vas a platicar un poco acerca de esta convocatoria que se realiza por parte de la Filmoteca de la UNAM para buscar al mejor documental mexicano. Y pues tú ganaste, ¿no es cierto?, en la categoría de documental estudiantil. También hay una de premio del público. Cuéntanos un poco primero de la convocatoria. ¿Cómo es? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo sucede esto? Hola Gerardo, qué placer estar aquí. Gracias.
Bueno, esto fue ya hace un año, fue el año pasado cuando participé en la convocatoria, me enteré como bueno, ya sabía de la existencia como del premio de José Rovirosa porque es como muy importante como hacia el documental, ¿no? Y pues justo tenía compañeros que antes ya habían estado, ya habían formado parte en convocatorias pasadas y entonces justo yo estoy estudiando en la INAC, voy terminando y parte del proceso de la escuela es hacer un documental en el 4º semestre y justo iba terminando como todo ese proceso ya de llevarlo a tener un corte final y que ya toda la postproducción estuviera hecha. Y entonces fue cuando salió la convocatoria y ya apliqué, también como de la mano como con la escuela, porque ellos te tienen que dar como algunos formatos para poder meter. Y así fue como apliqué y como me enteré. ¿Y de qué va el documental? ¿Cómo se llama? Cuéntanos un poquito de él, por favor. Bueno, el documental se llama Buenos días, Margarita, y bueno, sigue de cerca la relación de Margarita y Pancho, que es su sobrino, quien hace 19 años intentó cruzar la frontera con Estados Unidos y ahí sufrió como un terrible accidente que le transformó la vida a él y pues a su tía que cuida de él desde ese momento. Y pues es como seguir la rutina muy de cerca, de manera muy íntima con Margarita y con Pancho y mientras nos está contando como la historia y pues sí, uno de los temas principales que se toca pues sí es la migración, pero pues también como esta resistencia de Margarita y este vínculo que comparten y sobre eso va el documental. Es un documental tristemente muy vigente todavía. Cuéntame un poco, ¿está inscrito en un ámbito rural, en un ámbito urbano dentro de la ciudad? ¿Dónde sucede? Bueno, lo grabamos en Guanajuato, en San José Iturbide. Yo soy de allá. Es como conocí la historia, porque bueno, Margarita vive en la misma comunidad que mi abuelita y entonces ya la conocía. Y pues justo, o sea, como en ese año que fue el de empezar a pensar en un documental, o sea, yo ya sabía que quería hablar sobre la migración, o sea, como que fue irme desde el tema hasta algo en particular. Y justo fue en 2022 que ocurrió un accidente terrible donde en la cajuela de un tráiler en San Antonio, varios migrantes quedaron atrapados ahí, varios murieron. Uno de ellos era de San José Iturbide, Guanajuato, y entonces como que ahí empezó como la conversación, como en mi familia, porque pues somos de allá, y mi mamá fue quien me platicó de Margarita y Pancho, lo que le había pasado a Pancho cuando había intentado cruzar, y pues de ahí fue como, pues sí, como toda esa semilla para hacer el documental, y pues también muchísimo fue por Margarita, ¿no? Que nos permitió como entrar a su casa, conocerlos. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte y felicidades por el trabajo. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Dónde lo podríamos ver? Cuéntanos un poquito de esa parte. Tenemos ya muy poquito tiempo, pero danos oportunidad de saber cómo verlo. Pues hoy en día como que seguía como en su ruta de festivales. Justo acaba de ganar en el GIF como mejor cortometraje de Guanajuato. Pero quiero ver como con la UNAM la manera de poder hacerlo público para que pueda estar como, no sé, en YouTube o algo así, para que puedan verlo todos. Padrísimo. Pues muchísimas gracias, Dafne, por haber estado aquí con nosotros. Y los invitamos a todos a los que quieran participar. La convocatoria está abierta, www.filmoteca.unam.mx. Apúrense si quieren consultar las bases porque creo que cierra el 24 de agosto. Y ahora vamos directamente a nuestra sección Anatomía Cultural, donde hablaremos a propósito del Anfiteatro Simón Bolívar en el Colegio de San Ildefonso. No se vayan. En el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, tras una fachada de cantera gris y tezontle rojo, se inauguró en 1910, como parte del festejo del primer centenario de la Independencia, el Anfiteatro Simón Bolívar, anexo del Colegio de San Ildefonso. Su diseño, por el arquitecto Samuel Chávez, combina el barroco novohispano con la elegancia de la arquitectura francesa. Al entrar al vestíbulo, nos encontramos con el mural Epopeya Bolivariana de Fernando Leal, que homenajea la lucha del libertador Simón Bolívar.
El espacio del anfiteatro, bajo una amplia bóveda, se organiza en un semicírculo 3 módulos de 450 butacas, que permite una buena acústica y resonancia. Al fondo del escenario se revela lo que se considera el primer mural que Diego Rivera pintó en 1922, La Creación, a base de resina de copal, cera y pigmento. En él plasmó la flora y la fauna del istmo de Tehuantepec, al igual que alegorías de las musas de las artes y las ciencias personificadas por ilustres mujeres de la década. Dolores del Río, modelado como la música; Luz Jiménez, quien fue traductora, escritora y promotora de origen indígena, posando como la tradición; o la poeta Nahui Olin, como la poesía erótica. En la parte superior, el mural se complementa con 2 figuras aladas, la sapiencia y la ciencia, esta última modelado por la maestra y escritora Palma Guillén. Hoy en día, el anfiteatro está abierto al público, que puede admirar su belleza artística y disfrutar de los numerosos conciertos que ahí se presentan. Ven y descubre todo lo que el Anfiteatro Simón Bolívar puede ofrecer. Qué bueno que siguen con nosotras en Click Cultural. Estamos con Irina Marcano, bailarina, coreógrafa, titular del taller coreográfico de la UNAM. Bienvenida. Muchas gracias, querida. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Pues felices de platicar porque son 55 años del taller que funda Gloria Contreras. Así es. En 1970, justo en el mes de septiembre, ya estamos a pocas semanas del aniversario oficial. La maestra Gloria Contreras funda esta emblemática compañía universitaria, el taller coreográfico de la UNAM, apostándole pues a un discurso que llegue a las nuevas generaciones, a hacer nuevos públicos, a tener una compañía estable, profesional dentro de la universidad. Y eso da inicio a este tremendo proyecto que además la maestra dirige por 45 años. O sea, ella estuvo al frente del taller toda su vida, sus 45 años, generando obra, nos dejó un repertorio de más de 300 obras, o sea, súper vasto y súper rico. Que el taller sigue montando, además tradicionalmente tenemos funciones, ¿no? Sí, ella deja, además de todas estas obras que se mantienen vivas en el escenario, porque siempre las estamos trayendo nuevamente y remontando, deja este formato de presentaciones regulares, que se conserva hasta el día de hoy, 55 años después, y nos presentamos los viernes en la Facultad de Arquitectura, en el Teatro Estefanía Chávez Barragán, y los domingos en la Sala Miguel Covarrubias. O sea, que podemos ir o a arquitectura o al Centro Cultural Universitario. Así es, cada fin de semana. Ahí estamos. Y para festejar esos 55 años, ¿qué hemos estado haciendo, Irina? Pues fíjate, arrancamos esta celebración, por supuesto que si hablábamos de los 55 años del taller, teníamos que homenajear a la persona que le dio vida a esta institución, ¿no? Hoy por hoy, que es la maestra Contreras, y le hicimos un homenaje que estuvo preciosísimo en Palacio de Bellas Artes, gracias al apoyo de la Coordinación Nacional de Danza, un homenaje con un programa que se tituló 90 veces Gloria, con eso abrimos en agosto, y a partir de ahora empieza toda una programación que vamos a llevar todo este semestre enmarcado en el aniversario del taller coreográfico, y las primeras funciones van a ser unas que tenemos en septiembre, igual, Teatro Estefanía Chávez Barragán de Arquitectura, los viernes y los domingos, la Sala Miguel Covarrubias. A partir del 14 de septiembre vamos a tener un programa que llamamos Historia en Movimiento. Y le pusimos ese título, pues además de la danza, eso que nos caracteriza, el movimiento, la expresión corporal. Es un programa donde vamos a hablar con mucha actualidad, con obras de nueva creación, pero también de nuestra historia. Entonces sí, la historia en movimiento con el cuerpo, pero también cómo se ha ido moviendo esa historia a lo largo de estos 55 años y cuáles son las nuevas visiones y las nuevas aproximaciones del taller y cuáles son los nuevos lenguajes, las nuevas puestas escénicas de la mano del valor histórico, ¿no? Claro, la disciplina coreográfica se ha movido, ¿no? Y el taller está a la vanguardia. Totalmente, totalmente. Y además de estas funciones que tenemos en el Centro Cultural Universitario y en la Facultad de Arquitectura, el taller sale. Cuéntanos un poquito cómo salimos, ¿no?, con los circuitos culturales de la coordinación, a las dependencias y a planteles, porque no es estático de ninguna manera. Y es también histórico. Si hablamos de la historia del taller, también hablamos de movernos, de movilización, de estar presente no únicamente aquí en el Centro Cultural, sino también viajar a otras dependencias, a otras entidades. Y nos hemos ido este año, hemos estado en Cuautitlán, hemos estado en Iztacal, ahorita vamos a Aragón, vamos a las prepas, a los SH, y es
este auge de estar vivos dentro de nuestra comunidad universitaria y que las nuevas generaciones puedan estar constantemente viendo danza, viendo arte, se conecten y luego nos visiten aquí en el Centro Cultural para ver nuestras funciones regulares. Entonces el taller tiene este ejercicio de vincularse y de salir mucho, y no únicamente dentro de la universidad, también ahora vamos a estar en algunos festivales importantísimos en México, vamos a San Luis Potosí con el Festival Lila López, vamos a estar en el Festival Cervantino, gracias también a una gran colaboración entre Festival Cultura UNAM, el taller coreográfico, la OCBA, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Entonces hemos tejido unas redes muy bonitas que nos permiten abrirnos y captar más público que va a venir y que va a poder ver y apreciar lo que hacemos aquí. Irina, antes de acabar, cuéntanos un poco las obras que tú has montado ya dentro del taller y que viene. Pues mira, ha sido año y medio de esta gestión que inició este viaje. He montado bastantes coreografías, algunas con un lenguaje más contemporáneo, otras con un lenguaje más clásico, como Carmina Burana, una pieza que se titula Enigma, que tiene también una connotación más contemporánea, más abstracta. Ahora vamos a estrenar para el aniversario una pieza de mi autoría que se llama Miliano, que es con música de Arturo Márquez. En este programa de Historia y Movimiento vamos a enfatizar un poco en la música popular mexicana y de compositores mexicanos, porque es en septiembre, entonces vamos a estrenar esa obra también de mi autoría. Entonces he estado como muy presente y muy latente en la gestión, la creación dentro del taller coreográfico. Pues qué bien tenerte aquí. Cuéntanos ahora sí para cerrar, ¿dónde podemos encontrar toda esta información, toda la programación para disfrutar desde el 14 de septiembre lo que tiene el taller coreográfico? Claro, en nuestras redes sociales, TC UNAM Oficial. En Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, X. Nos pueden seguir ahí en redes sociales. Constantemente estamos publicando todas nuestras funciones, lo que viene, todas las sedes y también en la página, por supuesto, de Cultura UNAM y de Danza UNAM. Hay un apartado de taller coreográfico y ahí pueden ver todo lo que viene. Muchísimas gracias por haber estado en Click Cultural. Gracias a ustedes. Y ahora sí, vámonos a las 7 de Cultura. Aquí te presentamos las 7 de Cultura UNAM, una selección de actividades para despertar tus sentidos. Bajo la dirección de Lourdes Luna, Premio Nacional de Danza, la compañía Crecida Danza Contemporánea presenta Baila a la orilla de un río sordo, una coreografía que emerge como un acto de resistencia en un mundo que se niega a escuchar, ver y sentir. Ven a experimentar con tu cuerpo lo que las palabras no alcanzan a decir. El Museo Universitario del Chopo cumple medio siglo y lo celebra con Era un árbol y se convirtió en un bosque, una muestra que reúne acervo, colecciones y archivos para narrar cómo este recinto inspirado en un árbol creció, se multiplicó y floreció hasta convertirse en un bosque lleno de historias, voces y creatividad. Deja que los versos de Un mar de madrugada de la poeta Silva Guerra te lleven a un viaje donde la luz y el paisaje se funden con emociones profundas. Ahora disponible en la página de Descarga Cultura. ¿Tienes una idea para transformar el futuro? Únete al Climatón, una iniciativa que reúne a jóvenes para diseñar proyectos innovadores con impacto social y ambiental, pensando en el México de hoy y mañana. Es tu oportunidad de ser protagonista en la acción climática. A 700 años del surgimiento de Tenochtitlan y poco más de 500 de su caída, la historia sigue viva, latiendo entre voces que la cuentan, la cuestionan y la reinscriben. ¿Cuántas versiones existen? ¿Quiénes las narran? Descubre más en las charlas en torno al 13 de agosto de 1521. Cuauhtémoc-Sin, noble tlatelolca del CCU Tlatelolco. ¿Te atreves a imaginar objetos, gestos, tecnologías o servicios que puedan sostener la paz en lo cotidiano? Esto es posible con el taller Ficción contra la Desesperanza, del CCU Tlatelolco. De forma colectiva podrás crear un fanzine único. Forma parte de esta aventura y descubre qué surge cuando permites que la imaginación no tenga límites. Para un público de entre 6 y 11 años, el curso de verano del MUAC Play, la caja lúdica del teatro y cine expandido, hará desbordar los sentidos al explorar el cine hecho a mano y el mágico mundo del teatro de sombras. Qué bueno que estuvieron con nosotros en este programa de Click Cultural. Hablamos de los aniversarios y las conmemoraciones, del Museo Universitario del Chopo, el taller coreográfico de la UNAM y también del premio de documental José Rovirosa de la Filmoteca.
Y ya lo saben, también pueden encontrarnos en la repetición los sábados a las 19:30 horas y por supuesto también pueden darle clic a www.cultura.unam.mx con todas las actividades artísticas y culturales de nuestra universidad. Hasta entonces. Nos vemos por TV UNAM.